Buenos días, viernes 5 de julio, Alfonso Fernández Mañueco será investido la próxima semana presidente de la Junta. Es el candidato propuesto por el presidente de las Cortes tras la ronda de contactos con los grupos políticos. Mañueco cuenta con la mayoría absoluta de los votos de PP y Ciudadanos. Hoy se constituyen los ayuntamientos de León y Segovia. Varios recursos sobre el recuento de votos lo impidieron. Los dos consistorios estarán gobernados por alcaldes socialistas. Las organizaciones agrarias piden al Gobierno medidas extraordinarias para paliar los efectos de la sequía. El campo atraviesa una situación límite, especialmente en Castilla y León. 13 detenidos por apostar en una pelea de gallos organizada en una finca de Tordesillas. La Guardia Civil les sorprendió en plena actividad con una veintena de gallos preparados. El Partido Animalista ha iniciado una campaña contra las becerradas del Espinar. El PACMA denuncia irregularidades y maltrato en este tipo de festejos. Remiten las tormentas, solo las encontraremos en puntos del norte, sobre todo montañosos. En el resto, día de sol y temperatura subiendo por encima de los 30 grados. Ya hay fecha para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Será el martes de la semana que viene en una única votación porque Mañueco tiene garantizada la mayoría absoluta que le otorgan los votos de PP y Ciudadanos. Era el presidente de las Cortes ayer el que anunciaba su nombre después de reunirse con los grupos parlamentarios. Tras reunirse con todos los grupos, Luis Fuentes ya tiene un candidato a la investidura que arrancará el martes a las 11 de la mañana. Alfonso Fernández Mañueco, ya he contactado con él de forma telefónica y ha aceptado. Con estas reuniones arranca una legislatura que ya se muestra afilada. El PP acusa al PSOE de no saber comportarse desde el mismo día de las elecciones. Haciendo el ridículo cada vez mayor, que culminó el ridículo en ese ofrecimiento de la cabeza de Tudanca el mismo día en el que horas antes el Partido Popular y Ciudadanos ya habían pactado el Gobierno, se están comportando más que como un grupo político, como un grupo de hooligans. Acusaciones que Tudanca no quiere contestar por estar en la línea de la cuenta oficial de Twitter de Vox, aunque reconoce que serán difíciles los acuerdos. ¿Para qué me voy a sentar con ellos si cuando me siento con ellos les desautorizan desde Madrid permanentemente? No deseo que haya un gobierno inestable, no lo deseo. Del gobierno ha hablado Francisco Igea. Nuestra intención es de tenerlo operativo lo más rápidamente posible, en 1 o 2 semanas máximo. El PP le ha pedido al PSOE que renuncie al aumento de retribuciones que critica y Tudanca contesta que no existe esa posibilidad real y que lo que quiere Raúl de la Hoz es esconder las auténticas razones del aumento. Los ayuntamientos de Astorga, León y Segovia se constituyen hoy, después de que no pudieran hacerlo el pasado 15 de junio por recursos, en el caso de León y Segovia, por el recuento de votos, y en el de Astorga, por una papeleta nula que podría haber cambiado las cosas. En León será el socialista José Antonio Díez quien se haga con la alcaldía. Fue la fuerza más votada el 26 de mayo, pero además Vox se quedó sin representación en el ayuntamiento, lo que podría haber dado el bastón de mando al PP de Antonio Silván. Díez gobernará en solitario. En Segovia, la también socialista Clara Luquero gobernará en coalición con Izquierda Unida. Los dos ediles de Izquierda Unida asumirán las concejalías de Medio Ambiente y Juventud y la de Servicios Sociales y Educación. El acuerdo incluye 42 medidas, la mitad acordadas con el concejal de Podemos Equo. Este último no entrará en el gobierno, pero dará a Luquero el apoyo para la investidura. Porque los ciudadanos en las urnas nos han dicho que en Segovia hay una mayoría absoluta progresista y lo que hemos hecho es obedecer lo que nos han dicho los votantes, los ciudadanos y ponernos de acuerdo y por eso estamos muy satisfechos. En Murcia, Fernando López Miras no ha logrado el apoyo del Parlamento Autonómico en la segunda votación de investidura. El portavoz de Vox ha dicho que no dan su apoyo a Fernando López Miras porque hay vetos en Ciudadanos que llegan de Madrid y París. Asegura que el pacto de gobierno se cerrará pronto si desaparecen esos vetos, porque hay un acuerdo programático al 95% entre PP, Ciudadanos y Vox en la región. La Cámara tiene hasta principios de septiembre para resolver la investidura. Si no, se convocarán nuevas elecciones. Pedro Sánchez se reunirá con Pablo Iglesias el martes para intentar desbloquear la investidura. El secretario general de Podemos asegura que antes o después el PSOE aceptará un gobierno de coalición. Albert Rivera mantiene su negativa a hablar con el presidente en funciones. Que hay una cierta obsesión por los sillones por parte del Partido Socialista que no quiere soltar ni medio. Que Pedro Sánchez cometería un error si llevara a los españoles a una repetición de elecciones. Pero si el señor Sánchez quiere negociar un gobierno con sus socios, que llame a sus socios.
no a los que vamos a liderar la oposición. Nosotros no vamos a contribuir a este teatro. La sequía en Castilla y León está siendo catastrófica para el sector agrícola y ganadero. Las organizaciones agrarias han urgido al Gobierno a tomar medidas extraordinarias. Una reunión más técnica que política, lo que no ha gustado a la Unión de Pequeños Agricultores, que ha dado una semana al Ministerio para poner en marcha un plan de rescate a los afectados. Las organizaciones agrarias han pedido al Gobierno medidas extraordinarias ante la sequía. El campo atraviesa una situación límite, especialmente en Castilla y León. Si desde Asaja evaluamos el 1.000 millones de euros, las pérdidas que hay a nivel nacional, más de 600 son de Castilla y León. El cereal es el cultivo más afectado. En algunas zonas la superficie siniestrada llega al 80%, pero el sector más crítico es el de la ganadería extensiva. Para el sector ganadero ya llegamos tarde, porque el implemento de costes en el campo está siendo brutal. No tenemos en este momento agua para ganadería ni pienso, y se necesita urgentemente que se meta dinero al sector ganadero extensivo, porque si no, desde luego va a ser un caos. Y esa es precisamente una de sus reivindicaciones, ayudas directas. También préstamos preferentes para los 42.000 profesionales de Castilla y León y flexibilidad para los pagos relativos a la sequía de 2017 que vencen ahora. Hacer de los seguros una herramienta eficaz y, por último, un adelanto de la PAC que ya está en marcha. Cobraremos posiblemente más el 70% a partir del 16 de octubre. El Ministerio trasladará el resto de las peticiones a los distintos departamentos gubernamentales. La Junta defiende la gestión de los incendios de Ávila. El Gobierno regional mantiene que se pusieron los medios necesarios desde el primer momento. La Junta defiende su actuación en el incendio de Gavilanes, donde se quemaron 1.400 hectáreas, 200 de arbolado, y que fue provocado por una línea eléctrica. Y desde luego le confirmo que el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha estado pendiente de todo lo que sucedía, como todos los días, y presente en la zona. Y no se ha ido a buscar ninguna foto, sino a atender directamente los trabajos que necesitaban. Salgado responde así a las críticas al Gobierno. Dice que había 600 efectivos y 23 medios aéreos. Con los recursos que han hecho falta, movilizándolos de otras provincias, de donde ha hecho falta. Eso respecto a los medios propios de la Junta de Castilla y León, pero también coordinando la acción, el trabajo, incluso los medios aéreos que el Gobierno de España pone a disposición. Y que el debate debiera ser otro. Debe ponerse en aquellas personas que entienden que el medio natural, que nuestro patrimonio natural, el de todos, es una diversión que puede arder. Además de este asunto, el Ejecutivo ha aprobado una partida de 20 millones de euros para financiar los proyectos que presenten las entidades del tercer sector para igualdad, lucha contra la violencia de género, infancia e inclusión social. El año pasado se presentaron 400 de 150 entidades. Los sindicatos celebran la decisión del Constitucional de anular la forma en la que hasta ahora se calculaba la pensión para los trabajadores a tiempo parcial. Entiende el Constitucional que se les perjudicaba 2 veces por no ser trabajadores a tiempo completo. La Seguridad Social ya está estudiando el impacto económico de la medida y el nuevo sistema informático para corregirla. Eso sí, no tendrá carácter retroactivo. Fue un profesor universitario de Lérida el que puso el asunto en manos del Constitucional, al comprobar que pese a haber cotizado más de 37 años, la pensión que le quedaba no era íntegra, sino del 95%, porque la fórmula de la Seguridad Social había reducido ese tiempo real a poco más de 33 años. Esta sentencia valora que hay una desigualdad, se ataca la igualdad del artículo 14 de la Constitución entre contratos a jornada completa y a jornada parcial. Desigualdad que está en la propia fórmula del cálculo. La base reguladora sobre el sueldo de los últimos 22 años ya tiene en cuenta que se trata de un trabajador a tiempo parcial. Por eso el Constitucional anula este coeficiente de reducción que a mayores se aplicaba. Pero hombre, si ya viene perjudicado el que está en un contrato a tiempo parcial porque las cotizaciones van a ser menores porque trabaja pocas horas, pues hombre, hacerle otro perjuicio por un índice de multiplicación. El Tribunal de Justicia Europeo ya había advertido en mayo a España sobre lo discriminatorio de esta regulación por el caso de una trabajadora de Castilla y León. El Constitucional repara ahora en estas 54 páginas, lo que ha sido también una discriminación de género para ellas.
que son las que muy mayoritariamente acceden a ese tipo de contratos. Y aquí no accedes voluntariamente, sino porque no te queda otra. La medida del Constitucional no tendrá carácter retroactivo, pero se celebra por lo que supone de dignificar a quienes tienen que ocupar este tipo de empleos. La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que realizó estafas online a más de 2.400 personas en 40 páginas web. 5 personas han sido detenidas. Utilizaban la técnica del phishing telefónico, que consiste en engañar a los clientes de una entidad bancaria para que suministren información sobre sus cuentas y datos personales. Además, estos ciberdelincuentes llamaban a las víctimas haciéndose pasar por personal del banco para conseguir las claves de sus cuentas bancarias. Así lograron estafar a cerca de 900.000 euros. El auge de las nuevas tecnologías en la sociedad, que ya lleva prácticamente al 95% de la población, viene asociado a que todos los delitos se pueden cometer prácticamente, sobre todo contra el patrimonio, mediante las nuevas tecnologías. En la medida de lo posible es importantísimo facilitar cualquier tipo de documento, fotografía, el soporte que sea de nuestra documentación e inclusive de nuestra foto. En libertad con cargos han quedado los 13 detenidos por organizar peleas de gallos en la provincia de Valladolid. En la operación también se han intervenido 22 aves. Los detenidos se desplazaban desde comunidades limítrofes para asistir a estos eventos. La Guardia Civil investiga también las posibles apuestas ilegales que realizaron. 13 personas han sido detenidas por participar y apostar en una pelea de gallos organizada en esta finca del Camino de San Miguel, en las afueras de Tordesillas. Todos los implicados tienen entre 30 y 58 años y se les acusa de un delito de maltrato animal. Agentes de la Guardia Civil de Valladolid descubrieron mucha actividad en el entorno de este terreno y decidieron entrar. En el interior encontraron a los participantes en plena actividad. Comprobamos cuando entramos un reñidero montado con un cronómetro, había ya varios animales, se había desarrollado al menos, calculamos, con un par de peleas y bueno, luego se intervino dinero, con lo cual entendemos que se estaban, además de efectuando estas peleas, se estaban produciendo algún tipo de apuesta. En el momento de realizar las detenciones, en la finca había 22 gallos preparados para pelear. Los agentes también encontraron útiles para modificar sus espolones y hacerlos más peligrosos en el combate. Este tipo de peleas tienen una doble utilidad: las apuestas económicas al pujar por el ganador y el entrenamiento para ir forjando gallos que mejoren su destreza en posteriores peleas y así el animal se revalorice. Gallo ya adulto, entrenado y que tenga una buena línea genética, pues puede superar los 1.000 euros. En esta pelea detectada en Tordesillas había implicada gente procedente de Cantabria, Asturias, Segovia, Palencia y Valladolid. Todos ellos están en libertad con cargos. El Partido Animalista ha iniciado una campaña contra las becerradas del municipio segoviano del Espinar. El PACMA ya las denunció el año pasado por irregularidades y por maltrato a los animales. Tienen como ejemplo la prohibición del festejo del toro de la Vega de Tordesillas después de más de 10 años incesantes de lucha en los tribunales. Ahora PACMA da un paso más y quiere acabar con las becerradas. Su primer objetivo, las del municipio del Espinar, que se celebrarán este verano. Son un ejemplo de las muchas que se celebran en nuestro país, pero que cumplen todos esos factores que destacamos. Y es que se cometen irregularidades, son la gente del pueblo quienes maltratan a los animales. Se basan en imágenes como estas del pasado año en San Rafael, que no solo denunciaron, sino que supusieron una multa de 5.400 euros al Ayuntamiento del Espinar por irregularidades. Incluso muchas personas que se dicen defensoras de la tauromaquia están en contra de estas barbaridades, que nada tienen que ver con el arte ni con la cultura. No hay manera de justificar una becerrada. Para conseguir su prohibición ya han puesto en marcha una campaña de acción y presión social, aunque desde el partido señalan directamente al alcalde del Partido Popular, Javier Figueredo, como principal traba en su camino. Contamos en este caso con un alcalde, un partido que no está a favor de defender a los animales, sino de defender la tortura animal. Desde el consistorio defienden que en estos festejos solo participan personas autorizadas y todo hace indicar que este mismo mes se celebrará la primera de las becerradas en sus fiestas. Después de los deportes nos ocuparemos del último hallazgo histórico en León. Bajo el cerro de Puente Castro se esconden ruinas romanas y restos de un asentamiento medieval posterior. Los han descubierto a través de un georradar y es el inicio de futuras excavaciones. La escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Se imaginan que nadie en el mundo supiera quiénes son los Beatles?
Es el argumento de Yesterday y le brinda a su protagonista la oportunidad de convertirse en una superestrella del pop internacional. Nosotros nos lo quedamos todo. Arturo Fernández será despedido hoy en su tierra natal. En el Teatro Jovellanos de Gijón se va a instalar la capilla ardiente del actor. Fue el eterno galán en el cine y sobre las tablas del escenario. Hasta que los problemas de salud se lo han impedido, ha estado trabajando, actuando con 90 años. Él quería morir con las botas puestas y así ha sido. ¿Quién es? ¿Tica? El eterno galán del teatro llegó a Madrid desde Asturias en torno a 1950. Solo 2 años más tarde empezó a trabajar en cine. Yo pienso que es el destino y bueno, el destino me hizo ser actor. Yo la cuestión económica la tengo resuelta. Su fama fue creciendo y fue construyendo a un personaje que le acompañó durante años, el de conquistador y seductor sin límites. Amante del teatro por encima de todo, trabajó en cine y también en televisión. Solamente me aparté de los teatros por la serie La Casa de los Líos. Bueno, a la chata. Una serie en la que se hicieron famosas sus conocidas muletillas. ¡No! La leche. Hoy las redes sociales lloraban la pérdida de Arturo Fernández y lo hacían recordando lo que mejor sabía hacer. Encantada. Tenía su propia compañía, la más veterana de la historia del teatro español. Director, productor, fue premiado en innumerables ocasiones. Trabajador incansable que no quería oír hablar de jubilación. A mi edad yo no estoy para envejecer ni 7 minutos. No creo que me pueda retirar nunca. Por eso hasta el mes de abril se mantuvo sobre las tablas con su última representación, Alta Seducción. A los 90 años se va al Don Juan del Teatro de Comedia en España y se va con esa elegancia que ya tiene nombre propio, Arturo Fernández. A mediodía se constituyen los ayuntamientos de León y Segovia. El socialista José Antonio Díez tomará el relevo de Antonio Silván. El PSOE fue la lista más votada y Díez será previsiblemente elegido en segunda vuelta. Y en Segovia, Clara Luquero repetirá como alcaldesa después del acuerdo alcanzado con Podemos e Izquierda Unida. Francisco Igea se reunirá hoy en la localidad palentina de Barruelo de Santullán con su alcalde y con la asociación Valle de Santullán. Allí abordarán la situación sanitaria del municipio. Hoy recuperamos el calor de días atrás. Las temperaturas vuelven a ser altas. Francisco Cacho, buenos días. Buenos días. Hoy las tormentas van a ir a menos con respecto a días anteriores. Van a volver a repetirse en puntos del norte, sobre todo en áreas de montaña, donde podrían ser localmente fuertes, sobre todo en áreas de la cordillera cantábrica y también en Montes de León, y podrían darse en puntos de Sanabria. En el resto, ambiente estable, cielos despejados y día veraniego. Las temperaturas seguirán en la misma línea tras el descenso de ayer, por encima de los 30 grados de máxima en prácticamente toda la comunidad, con viento intenso del sur en las horas centrales del día en zonas del sistema central, sobre todo en el sur de Salamanca, de Ávila y de Segovia. En la provincia de Segovia, particularmente, los embalses gozan de buena salud a día de hoy. Vemos como el del Pontón está al 96% y el de Linares del Arroyo casi al 70%. La peor situación de la comunidad está en Ávila, en el de Castro de las Cogotas, al 31% con 18 hectómetros cúbicos. Este es su panorama actual, que difiere con los 313 hectómetros cúbicos que almacena Santa Teresa en Salamanca, aunque tiende a la baja. Su vecino, el de Águeda, ha repuntado ligeramente hasta el 41% y el de Irueña se mantiene al 44%. En el norte la situación es notablemente mejor. Observando la media de todas las provincias, en León se mantienen al 76%, en Palencia al 55% y en Burgos al 83%. En resumen, la media general de toda la cuenca es del 69%, cuando el año pasado por estas fechas estaba al 90% y ligeramente inferior a la media de la última década. El cerro de Puente Castro en León esconde bajo sus pies restos romanos y un asentamiento medieval posterior. Los estudios realizados por el Ayuntamiento de León con georradar han descubierto un recinto amurallado con diversas dependencias. El Ayuntamiento propone seguir investigando y excavar en un plazo de entre 3 y 5 años.
Desde este cerro se divisa toda la ciudad de León, nacida del campamento romano de las legiones sexta y séptima. También sus puntos de acceso y los valles del Torío y el Bernesga, lo que la convierte en una zona defensiva estratégica. Y se encuentra a la distancia exacta a la que se ubicaban los asentamientos de los familiares de legionarios. Esto era como una base de la OTAN. Entonces, dentro de los muros están los soldados, fuera de los muros están las familias. Y las familias tenían que estar a una distancia porque el entorno de los campamentos se consideraba sagrado. Se distingue un recinto amurallado y un foso en torno a unos 22.000 metros cuadrados. Es la superficie en la que trabaja el georradar para obtener perfiles del terreno bajo la superficie. Así se han detectado los restos romanos y otros posteriores medievales. Los reyes de León contaron con un asentamiento cercano a la ciudad y Alfonso VI permitió la entrada de judíos, hasta que el lugar fue abandonado en el siglo XII tras los ataques de tropas castellanas y aragonesas. Los atacan porque es el castillo y el entorno defensivo que protege la capital. Un objetivo que evidentemente se lleva por delante una población que son los judíos. El CSIC ha otorgado gran importancia a los hallazgos y desde el ayuntamiento se recomienda paciencia. Prefieren seguir con el georradar para no malgastar recursos y en un plazo de entre 3 y 5 años comenzar a excavar en lugares concretos y sacar a la luz las 3 culturas de las raíces leonesas: romana, cristiana y judía. Este viernes se estrena la última película de la saga del infinito. Los fans del universo Marvel esperan ansiosos esta entrega de Spider-Man. Hay más títulos, alguno con una banda sonora que les va a recordar mucho a los Beatles. Jack es un músico con un don. Es el único que recuerda la música de los Beatles. No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Quién? Ante el olvido del resto, aprovecha la oportunidad para labrarse una carrera musical. Pero no todo es mágico en el mundo de la fama. Pero no soy más que una profesora y tú el cantante más grande del mundo. No lo soy. Sí que lo eres. 2 navegantes. Apunte mi nombre, Juan Sebastián Elcano. Año 1519. Y 5 embarcaciones. La primera vuelta al mundo llega a las salas en forma de cine de animación. 3 años de aventuras y 2 nombres: Magallanes y Elcano. ¡Más grande que una montaña! Ya sé que es jueves. No voy a salir. Natalia de Molina interpreta a una joven que padece agorafobia. La drástica muerte de su más fiel compañero le hará emprender un viaje. ¿Tú me llevarías a Portugal sin salir de casa? Un tiempo en el que decide resolver los conflictos de su pasado. ¡Estamos pasando un puente! ¡Para! ¡Para! ¡Suéltame! He hecho mucho de menos. Sí, yo también. Fin de la tercera fase del universo Marvel. Spider-Man decide dejar de lado al héroe e irse de vacaciones con sus amigos. Me recuerda cuando me enamoré. Pero alguien le está buscando y no se dará por vencido. Spider-Man. Nick Furia tiene una importante misión que ofrecerle. Este es el señor Beck. En mi mundo falta gente como tú. ¿Su mundo? Es de otra tierra. El chasquido abrió un agujero en nuestra dimensión. ¿Está diciendo que hay un multiverso? Tenemos un trabajo y tú te vienes con nosotros. Nos vamos, pasen un buen día. Adiós.